aproximadamente, comencé a conducir un proyecto de investigación dependiente de la Universidad de Buenos Aires, alrededor de la problemática del vínculo de la imagen y el espacio. Dependía de proyectos anteriores y uno de los problemas que nos dimos fue el de ubicar una casuística particular. ¿Qué casos podían ser interesantes para trabajar en esa articulación conceptual? Y me pareció en particular un caso de singular relevancia, el caso de los monumentos de memoria, como se dieron a llamar de un tiempo a esta parte en Argentina, los monumentos que se erigen en memoria de los desaparecidos y víctimas de la represión de la última dictadura militar en Argentina. ¿Por qué el caso nos parecía interesante? Porque nos parecía interesante en una trayectoria histórica donde los monumentos no aparecerían como algo novedoso, en el caso de las naciones americanas, como una tradición de más de un siglo de política monumental. Nos parecía interesante en realidad porque los casos que comenzamos a observar nos sugerían que los monumentos de memoria provocaban como una especie de clivaje particular en la subjetividad sobre la memoria colectiva, en vínculo con la política y en vínculo con la idea de comunidad nacional, aproximadamente en los términos que plantea Benedict Anderson, como comunidad imaginada, ¿no? La imaginación de la comunidad nacional. ¿Cuál era este tipo de clivaje? Particularmente el comienzo de un discurso evocativo ya no fundado en la fiesta de la nación, ya no fundado en el festejo de la nación, sino precisamente en el señalamiento de un capítulo ominoso de su historia. ¿Qué quiero decir? Para decirlo brevemente, lo que algunos autores, historiadores, Agoulon, por ejemplo, o en la línea de Pierre Nora también, o Lugares de Memoria, la tradición que algunos de estos autores llaman estatuomanía, en términos de la gran difusión que tuvo el tema del monumento y de las estatuas en la constitución de las naciones europeas, pero en particular en este caso americanas. La tradición que erigió esa manía por las estatuas fue una tradición fundada en el festejo de la nación. Y un punto también que nos pareció especialmente interesante para reflexionar sobre el caso, que en el festejo de la nación, y ahí derivamos a un poco de teoría sobre el ritual y la noción de mito en la antropología, el festejo de la nación tenía que ver con una noción de tiempo. Y esta noción de tiempo tenía que ver con una perspectiva progresista y de modernización. Para decirlo brevemente, tiene que ver con ese gesto de las estatuas, sobre todo del siglo XIX, principios del siglo XX, aunque habría casos también contemporáneos en el caso, la estatua mirando hacia el futuro, siempre de cara hacia, siempre marchando hacia, con sus caballos, ¿no? Dando el paso siempre hacia el futuro, nada hacia el pasado, siempre hacia el futuro. La idea progresista de tiempo. En el caso de los monumentos de memoria, esto comienza a hacer un ruido especial. También otro síntoma, digamos, del contexto que nos hizo pensar en los monumentos de memoria fue una serie de acontecimientos que se dieron en la Argentina en el año 1998. Y esos acontecimientos tienen que ver con un ingreso decisivo de los discursos de memoria, políticas estatales de memoria, discursos de memoria, actividades de memoria vinculadas con los organismos de derechos humanos y las políticas de Estado, que involucraron todo el accionar de los 30 años que los precedían en la órbita de las discusiones también patrimoniales. Se empezó a hablar específicamente de archivos de memorias, que se califican así, se crearon archivos particulares, museos y monumentos. Que en la Argentina, digamos, se ponga todos estos dispositivos
en la órbita de la revisión de los crímenes de la dictadura, bueno, nos parecía un dato contextual relevante para pensar específicamente el caso que nos interesaba, que era el de los monumentos. Específicamente, dos acontecimientos fueron claves también que nos señalaban la importancia del caso. Uno fue un decreto presidencial de Menem, de Carlos Menem, en ese momento en la presidencia, que decretó la demolición de la ESMA, del edificio de la ESMA, que muchos de ustedes supongo lo sabrán, fue uno de los centros clandestinos de detención y tortura y muerte más relevantes de todo el aparato represivo militar de la dictadura, y además se constituyó como en el lugar emblemático de ese accionar. Tiene que ver con un gran predio de varias hectáreas donde funcionaba una escuela militar, además de la Armada, lo que lo hace más complejo, más siniestro en su caracterización, en relación con otros centros clandestinos que se mantenían en muchos casos clandestinamente o operaban directamente en comisarías o en destacamentos militares. En este caso era una escuela de formación militar, además, ese sitio. Un gran edificio dentro de la ciudad de Buenos Aires, además. El decreto del presidente Menem en ese momento fue el de la demolición. Él propuso con su decreto la demolición del predio, la parquización del lugar y la construcción. El decreto figura como un símbolo a la Unión Nacional, que en algún momento se habló también de la erección de un mástil con una bandera argentina que era el símbolo de la Unión Nacional. En el mismo año, unos meses después, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires decreta la construcción de lo que se llama el Parque de la Memoria, monumento a las víctimas y asesinados por el terrorismo de Estado de la última dictadura militar. Una especie de contracara de ese decreto fue la construcción precisamente de lo que hoy se conoce popularmente como el Parque de la Memoria. Y es como una especie de inversión simbólica entre ambas propuestas, porque mientras uno llamaba a la demolición, el otro construía un espacio específico para ser evocado. Y específico en todo sentido, porque se ganaron tierras al río, es decir, se creó un espacio donde no lo había. Y el río de alguna manera, y se lo cargó de signos. Mientras el proyecto de demolición trabajaba con la idea de la borradura, el proyecto del Parque de la Memoria se caracteriza en la actualidad por una densidad de simbologías. Con la idea de esta oposición entre borradura y densidad de simbologías, me interesa señalarla, porque el caso de la borradura, que muchas veces políticamente se denuncia como políticas de olvido, en realidad no es exactamente políticas de olvido, porque el gobierno con ese gesto estaba señalando precisamente ese sitio como un lugar ominoso, sino que la idea de borradura nos sirve de alguna manera como para ver que la política de Estado no era simplemente de olvido, sino que era una política que mantenía el capítulo ominoso entre paréntesis, algo así como recordemos que tenemos que olvidar, recordemos la borradura, es decir, el mástil a la unidad nacional quiere decir, bueno, no sé, como un secreto a voces sería un poco la simbología vinculada a esto. No podemos hablar de esto, reemplacémoslo por otro signo, que no es sobre lo sucedido, sino en este caso sobre que somos capaces de olvidar esto, de mantenerlo entre paréntesis. En el otro caso se daba lo opuesto en el Parque de la Memoria, concentración de simbología directamente relacionada con las narrativas de las víctimas. De hecho, el parque consiste en la conjunción de un gran memorial, que son grandes paredes, 3 grandes paredes con el nombre de todos los desaparecidos en la Argentina, más un conjunto de 17 esculturas que fueron convocadas a través de un concurso. El concurso, también algo que nos llamaba la atención, era por 17 esculturas. Recibió la convocatoria fue respondida por más de 650 propuestas.
Todos estos datos de alguna manera nos señalaban que alrededor de los monumentos de memoria estaba pasando algo y que ese algo nos podía servir, digamos, para avanzar en el conocimiento de los vínculos entre política nacional y memoria. Aparecía también el lugar del monumento como un problema particular. Quería hacer algunos comentarios sobre el caso, para después ir a ver algunos casos particulares en relación a lo que estoy comentando. La mayor cantidad de la bibliografía ubica los monumentos, a partir de los trabajos de Pierre Nora sobre todo, como constructores de memoria, un poco lo que comentábamos antes, vinculados a la construcción festiva de la nación. Y mucha de la bibliografía señala, a partir de una cita de Musil, que es una bella cita, señala un aspecto de los monumentos que es su invisibilidad. Esta idea de que no hay los monumentos están allí, pero nadie le da bolilla, nadie sabe muy bien a quién pertenecen, nadie se detiene en ellos en el andar de la ciudad. Dice Musil, lo más notable de los monumentos es que no se notan. No hay nada tan invisible en el mundo como los monumentos. Indudablemente se los coloca para ser vistos, más aún para llamar la atención. Sin embargo, al mismo tiempo parecen estar impregnados de algo que los hace refractarios a nuestra atención. El dato es importante y todos nosotros convivimos de alguna forma con eso, ¿no? Venía transitando por la avenida de la Alameda y es un eje monumental espectacular como para analizarlo un poco en esta perspectiva. Sin embargo, la gente no se detiene en los monumentos más que tal vez para protegerse un poco del sol o algo por el estilo. Son invisibles en este sentido. De todas maneras, la invisibilidad es una metáfora. Y lo que a mí me parece característico en realidad del monumento no es solamente este dato, sino que está vinculado con la invisibilidad, entre comillas, del monumento, pero también con esto que dice Musil sobre esta especie de pátina que tienen, que los hace refractarios. Es decir, para decirlo brevemente, son invisibles y visibles al mismo tiempo. Y ahí reside el poder de los monumentos. En parte de la bibliografía también se hacen comentarios sobre este aspecto, es decir, los monumentos solamente operan en términos de las comisiones y los intereses políticos coyunturales que los construyen. Después pasan al olvido. Nosotros sospechamos un poco de ese tipo de apreciaciones, sin descuidar, claro, que esas políticas locales coyunturales existen. También existe esta otra presencia de lo monumental en términos de la naturalización de un signo en el espacio público cargado de autoridad. Los monumentos en líneas generales son precisamente signos de autoridad que lo que hacen es reproducir no solamente la figura de tal o cual personaje, sino precisamente criterios de autoridad, historia nacional, criterios de historicidad y en líneas, me refiero, cuando hablo de autoridad, me refiero a por ejemplo, la apelación a lo monumental, a lo gigante, a los pedestales, al gesto hierático, etc. Lo poderosa que tiene es que son las dos cosas al mismo tiempo. Pueden operar tanto en el momento de lo profano, el ir a comer algo a la sombra de un monumento, o en el ámbito de lo sacro, en el contexto de los rituales evocativos, fechas nacionales, patrias, etc. Y como diría Durkheim, de alguna manera, en relación a los monumentos, si insistimos con esta idea de que en realidad son más invisibles que otra cosa, tratemos de destruirlos. Y veamos qué es lo que pasa, ¿no? Durkheim hacía este tipo de comentarios. Usted piensa que no son importantes, trate de sacarlos, trate de destruirlos, atente contra ellos y vea si es realmente así, para señalar precisamente ese carácter imperativo que este tipo de esculturas tiene. Llegado a este punto, nos presentaban un problema de cómo abordar teóricamente esta serie de aristas. Por supuesto, la historia del monumento nos interesa, es decir, quién lo hizo, en qué contexto, etc. Cuáles son las organizaciones que están vinculadas específicamente a ese accionar. Pero sobre eso, lo que
también nos interesa en forma particular en relación al caso de los monumentos de memoria es esta noción que comentaba antes de clivaje en términos de la temporalidad que estaría involucrada en la construcción monumental. No solamente los monumentos estarían señalando determinados relatos de memorias particulares, un prócer, un acontecimiento, sino que estarían siendo, por eso su mantención, ¿no?, a lo largo de la historia de las naciones, estarían reproduciendo y produciendo nociones de tiempo singulares en el contexto en la población en líneas generales. Esa noción de tiempo, vinculada al caso ominoso que están señalando los monumentos de memoria, nos lleva directamente a un problema de tipo teórico, es decir, cómo abordar este problema. Porque hay mucha teoría en términos del ritual y la fiesta, pero no tanto en términos de rituales y monumentos que estén operando en términos de rever capítulos ominosos. De la propia sociedad además, ¿no? Porque había antecedentes en el caso de los monumentos de los caídos, por ejemplo, en guerras, en el caso de la Primera Guerra en adelante. Pero en este caso es la propia sociedad que evoca un capítulo ominoso de sí misma. Para decirlo brevemente, parece que me estoy extendiendo demasiado, apelamos a diferentes perspectivas teóricas tratando de combinarlas. Desde el psicoanálisis, por supuesto, porque comenzamos a operar con la noción de trauma, a partir de determinada bibliografía que toma el caso de los estudios de memoria en vínculo con la propuesta psicoanalítica. ¿Por qué el psicoanálisis? Porque en Freud en particular, pero pueden determinadas relecturas de Lacan, hay una teoría de la memoria. Y esa teoría de la memoria está particularmente atenta a precisamente los hechos traumáticos. A diferencia de otras teorías de la memoria que están más vinculadas con la perspectiva de invención de las tradiciones, el caso de Hobsbawm y demás. La filosofía de la historia, el caso de Benjamin, que también comienza a repensar la noción de historia en vínculo con la temporalidad, desde precisamente las experiencias traumáticas, de la modernización en este caso, y de la idea de progreso. Y la teoría histórica también, historiográfica, más contemporánea. Dominique Lacapra es uno de los autores también centrales para repensar la historia en términos de trauma. El caso emblemático es Alemania y el Holocausto. Tengo una breve, no tan breve cita de Freud al respecto para ver que este tipo de problema o la pregunta que nosotros nos estamos haciendo en realidad aparece en autores contemporáneos, pero en la base del psicoanálisis hay como comentarios sobre este tipo de problemas en términos sociales. Me parece emblemática de alguna manera la nota, la cita, es una conferencia de divulgación de 1906. Dice Freud: nuestros enfermos de histeria padecen de reminiscencias. Sus síntomas son restos y símbolos némicos de ciertas vivencias traumáticas. Una comparación con otros símbolos némicos de campos diversos acaso nos lleve a comprender con mayor profundidad este simbolismo. También los monumentos con que adornamos nuestras grandes ciudades son símbolos némicos. Si ustedes van de paseo por Londres, hallarán una columna gótica ricamente guarnecida, la Charing Cross. En el siglo XIII, uno de los antiguos reyes de la casa de Plantagenet hizo conducir a Westminster los despojos de su amada reina, Eleonor, y erigió cruces góticas en cada una de las estaciones donde el sarcófago se depositaba. La Charing Cross es el último de los monumentos, es decir, señala el último capítulo de esa procesión. Conserva, dice, el recuerdo doliente de ese itinerario. Otro lugar de la ciudad, en otro lugar descubrirán una columna más moderna, que en aras de la brevedad la llaman el monumento. En Berlín, en la actualidad, el monumento es el monumento al Holocausto, que es uno de los monumentos más grandes, más visitados, si se quiere, de la ciudad en este momento.
Dice, perpetúa la memoria del incendio de la ciudad en 1666. Destruyó parte de la ciudad, etc. Dos casos luctuosos de monumentos vinculados a esa memoria. Dice, estos monumentos son pues símbolos némicos como los símbolos histéricos. Hasta este punto parece justificada la comparación. Pero ¿qué dirían ustedes de un londinense que todavía hoy permaneciera desolado ante el monumento recordatorio del itinerario fúnebre de su reina querida, en vez de proseguir sus negocios con la premura de las modernas condiciones que el trabajo exige? O de otro que ante el monumento llorara la reducción de cenizas de su amada ciudad, que empero hace ya mucho tiempo que fue restaurada con mayor esplendor todavía. Ahora bien, los histéricos, los neuróticos, todos se comportan como esos dos londinenses no prácticos, y no es solo que recuerden las dolorosas vivencias de un lejano pasado, todavía permanecen adheridos a ellas, no se libran del pasado y por él descuidan la realidad efectiva y su presente. Me pareció como una cita emblemática de este tipo de problemas, y me parece singular también que Freud tenga que recurrir a ejemplos previos a la constitución del Estado-Nación, porque en el momento de auge de la estatuomanía, porque en ese momento las estatuas que se erigían eran precisamente festivas y no de este tipo traumáticas. El caso de los monumentos de memoria en Argentina se encuentra un poco en este tipo de disyuntiva, pero habría que agregar algo más en relación a esta perspectiva tipo psicoanalítica, que es la noción de trauma como herida. La etimología del término remite a la noción de herida, en un problema de significación, es decir, el trauma comienza a ser visto con algunas relecturas, incluso a partir de la propuesta de Lacan, como una herida en el plano de la significación. Es decir, no solamente un hecho violento, etcétera, que genera una conmoción importante en el plano de los sentimientos, sino en el plano de los sentimientos en vínculos con las formas de simbolización que ese acontecimiento va a tener a posteriori. ¿Qué se hace con él de alguna manera? La perspectiva de la memoria, en este caso, la teoría del tiempo vinculada al psicoanálisis, no pone el acento tanto en lo sucedido, sino más bien en la relación que el sujeto entabla con lo sucedido. Y en este caso, la noción de trauma como herida en el proceso de simbolización es relevante. Habría dos, para decirlo muy salvajemente, muy escuetamente, habría como dos perspectivas posibles en este sistema. Uno tendría que ver con la oclusión en la significación sobre lo sucedido, mientras que el otro estaría provocando la narración sobre lo sucedido. Para decirlo también brevemente, el caso de la demolición que comentaba antes, comentaría el primer caso, y el caso del Parque de la Memoria, precisamente el caso opuesto. Esto en el psicoanálisis se menciona también como el retorno de lo reprimido, de ahí un poco la parafernalia terminológica psicoanalítica del título del término. El retorno de lo reprimido, que aparece como una metáfora, como algo que retorna del pasado, en realidad, también Lacan mediante, no se ve precisamente como una operación del pasado hacia el presente, sino precisamente del presente hacia el futuro. Invierte los términos. El retorno de lo reprimido en realidad es el presente que busca el pasado en términos de una perspectiva a futuro. Crea un escenario futuro, por decirlo de alguna manera, provoca tiempo. Es decir, en una perspectiva de construcción temporal particular. Lacan usa el término de retroacción, en realidad. Se vuelve sobre el pasado, pero en realidad para plantear escenarios futuros. Ya sea de narración, ya sea de oclusión. La oclusión estaría representando también un escenario de repetición, del mismo trauma, etc. Bueno, vamos a seguir con esto. He caracterizado antes, de alguna manera, he señalado la insistencia tanto de las políticas de memoria del Estado como las políticas de los derechos humanos, de los organismos de derechos humanos, la repetición del término memoria hasta el cansancio casi.
política, es decir, Museo de la Memoria, Archivo de Memoria, Monumentos de Memoria, etc. Tal vez hace falta una pequeña aclaración en términos de un contraste entre dos conceptos de la filosofía griega, que es memoria precisamente y anamnesis. La anamnesis se separa de la memoria, se conceptualiza un poco de forma diferente y sirve para pensar el caso, porque la memoria, o la mneme, dicen los griegos, o la filosofía tradicional griega, es el recuerdo que automáticamente viene. Me viene la memoria, como uno suele decir. En cambio, la anamnesis lo que señala es un proceso de búsqueda del recuerdo, de búsqueda activa del recuerdo. El historiador, de alguna manera, el que busca en el recuerdo, donde cuando la memoria se transforma en un trabajo. Por eso se asemeja también con el problema del trabajo del psicoanalista y del analizado. La memoria se vuelve ahí un trabajo, un lugar donde hacer como un trabajo arqueológico, digamos, de inspección. Lo que los organismos de derechos humanos y las políticas de Estado en Argentina están llamando memoria, en realidad es anamnesis. No es un recuerdo que venga automáticamente, sino es un recuerdo que se va a buscar, se construye, se busca pruebas, etcétera, en un contexto complejo que no es simplemente la evocación de un acontecimiento del pasado, sino que también es la constitución de un contexto particular de reclamo de justicia y desarrollo de causas penales. Los lugares de centros clandestinos de detención que fueron patrimonializados, entre sus considerandos está el rescate de pruebas para los procesos en danza. Ahora bien, el caso de los monumentos de memoria, que aparecían como haciendo eclosión, o nos pareció en un momento como haciendo eclosión en 1998 con la aparición del Parque de la Memoria, nosotros creíamos que ahí comenzaba de alguna manera un punto, un comienzo de ese proceso. Nos dimos cuenta en poco tiempo de que en realidad no era un comienzo, sino que en realidad era un capítulo más de un proceso monumental que ya se había dado desde incluso el principio mismo del accionar de los movimientos de derechos humanos. El caso emblemático es el de la pirámide de Mayo. Es decir, las primeras manifestaciones del movimiento de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo, en la Plaza de Mayo precisamente, tomando, resignificando, apropiándose del monumento que se conoce como Pirámide de Mayo, nos hacía una seña importante respecto a esta genealogía del uso de los monumentos en relación al pasado ominoso. La Pirámide de Mayo no es cualquier monumento en Argentina, es el centro simbólico de la nación. Además es el primer monumento de la nación. Se crea en 1911, un año después, en la fiesta que evocaba la propia Constitución de la Argentina como tal. La Pirámide de Mayo puede verse también en este pliegue que comentaba antes entre lo sacro y lo profano, es decir, todos los días los oficinistas se reúnen ahí, no pasa nada, por decirlo de alguna manera, no lo ven, excepto los jueves que van las Madres de Plaza de Mayo y hacen su acto y la cosa cambia. De alguna manera el monumento enloqueció, por seguir con esta línea media psicoanalítica, con el accionar de las madres allí, porque el ritual que ellas organizaron a partir de la desaparición de sus hijos, etcétera, no tenía nada que ver con la tradición de los actos evocativos de la nación que habían tomado a la pirámide como centro neurálgico de la evocación patriótica desde el siglo XIX. Para terminar, quería hacer otro comentario en relación al problema de los casos que estamos abordando. Si bien el movimiento de derechos humanos, Madre Plaza de Mayo, comenzó precisamente en ese lugar neurálgico, eso nos da un dato relevante, también nos dimos cuenta, poco tiempo de indagar, que en el interior del país se había dado un fenómeno en torno a la década del 90, muy anterior al Parque de la Memoria, que fue la diseminación de monumentos de memoria construidos por el desarrollo de iniciativas locales, desde ciudades capitales hasta pueblos de 200,
500, 1000 habitantes. O sea, de pequeñas poblaciones muy pequeñas que incluso no contaban con monumentos o contaban con muy pocos monumentos, sumaron en la década del 90 y continúan, un proceso que continúa abierto, sus propias iniciativas. Caso singular, caso testigo, es el monumento de la ciudad de Paraná. Amanda Mayor, una artista local, a fines de los 80 ya, ella tiene su hijo desaparecido en lo que se conoce como la masacre de Margarita Belén, en la provincia del Chaco, fusilamiento. Todavía no encontró los restos de su hijo. En un contexto en el que el gobierno nacional había decretado los indultos, las leyes de impunidad, en ese contexto ella lo que hace es armar una placa con el nombre de su hijo y llevarla a la plaza central, a pocos metros del monumento a San Martín, el héroe máximo en Argentina, y colocar la placa en forma particular, como iniciativa particular, colocar la placa con el nombre de su hijo allí. Lo que provoca eso es un gran debate y la remoción de la placa por orden del intendente local. A partir de ese debate se genera algunas asociaciones que van a doblar la apuesta y van a pedir una placa con el nombre de todos los desaparecidos de Entre Ríos. La apropiación provincial, local, en este caso, la noción de desaparecido en términos de la localidad provincial, también es un capítulo particular del movimiento de derechos humanos al cual no se le ha prestado mucha atención, y en este caso está directamente vinculado con la señalización, la marcación espacial del caso. Cuando presentaron el proyecto de la placa, Amanda Mayor agregó la construcción de un monumento. Ella es artista, sabía de escultura, de un monumento. Bueno, brevemente, la placa se construyó en una plaza, el monumento se construyó en otra plaza, y hoy son centros neurálgicos todos los 24 de marzo y otras fechas vinculadas con la represión en Argentina de manifestaciones, marchas e incluso internas entre diferentes grupos de derechos humanos. El caso es emblemático también porque Amanda Mayor había hecho un mural sobre la masacre de Margarita Belén en la Universidad del Chaco unos años antes. Era reconocida en ese aspecto, y ese mural tuvo especial relevancia también en vínculo con el señalamiento también local del lugar de esa matanza. En la actualidad, otro de los monumentos más emblemáticos de la represión en Argentina en términos locales es el monumento de Margarita Belén en el Chaco, que representa directamente, en términos más o menos realistas, la escena misma del fusilamiento. No voy a avanzar más con los casos, son innumerables, son cientos los casos de monumentos en la actualidad, desde la década del 90 hasta el presente, con expresiones locales, de grandes poblaciones, ciudades en el interior, y vuelvo a señalar este aspecto particular, de pequeñas poblaciones, como un efecto de la misma represión, es decir, muchos de los desaparecidos eran migrantes, originarios o nacidos en diferentes poblaciones del interior del país, si bien desaparecieron muchos de ellos en la ciudad de Buenos Aires. Pero el efecto de la memoria, en términos de la reivindicación local, hace que esa memoria del que fue físicamente desaparecido muchas veces en la ciudad de Buenos Aires o en otras localidades, sea rescatada por el lugar de origen. Para terminar, quiero señalar o comentar una imagen que tiene que ver con una de las propuestas que hace Walter Benjamin cuando hace sus teorías, sus tesis sobre la historia. Él comenta un caso que a mí me parece singular, que es el de una alegoría sobre la noción de la modernidad y el progreso. Es la imagen del ángel, el ángel Novus, que es un ángel que es impulsado, que es empujado por el viento del progreso. Por el viento del progreso y de la modernidad, de la modernización, mejor dicho. Él es empujado, tiene las alas abiertas, pero no puede controlarlas, y lo que ve, tiene girada la cara hacia atrás, mira hacia el pasado de alguna manera, o hacia lo que queda del progreso. Y lo que ve son ruinas y cadáveres. Y dice Benjamin, los quiere levantar, les quiere volver a dar vida de alguna manera, quiere decir algo sobre ellos, sobre esas ruinas, sobre esos cadáveres. Sin embargo, el viento es tan poderoso que lo arrastra.
A mí me parece que en Argentina, por utilizar esta alegoría, que tiene mucho que ver la forma de alegoría con la forma de los monumentos, precisamente, en la alegoría algo del ángel, de alguna manera, se ha detenido, en este capítulo particular, ¿no? Como que algo de las alas de este ángel se han plegado, en cierta manera, sobre ese capítulo ominoso del pasado argentino. De todas maneras, esta detención no sabemos hacia dónde va, porque es un proceso abierto. Hay una escultura en el Parque de la Memoria que se llama La Piedad Argentina, precisamente, y es la imagen de una mujer sentada que recoge diferente ropa que el río ha devuelto. De vuelta la imagen de este retorno del pasado en esta simbología particular de las ropas de las víctimas del terrorismo de Estado que el río regresa a partir de el accionar de lo que se llamaba los vuelos de la muerte, etc., ¿no? También se conocen los cuerpos que fueron arrojados al río y la elección del predio del Parque de la Memoria en vínculo a esa geografía particular. Y la Piedad Argentina, de alguna manera, me parece que describe a este ángel detenido de alguna manera sobre ese pasado particular, recogiendo esos restos y elaborando un relato particular sobre ello. Quiero mostrar algunas imágenes, un breve recorrido de lo que dije. No sé cómo. ¿Cuáles son? Retorno. ¿La carpeta? Ahí está. Este es el monumento, la Pirámide de Mayo, intervenida en el 2006, en el 30 aniversario de las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Los diferentes, o sea, la apropiación del lugar, la resignificación del sitio. Cabe agregar dos cosas en relación a la Pirámide de Mayo. Se llama monumento punto cero de la vocación de la saga nacional, pero hoy también tumba de la primera madre de Plaza de Mayo, o sea, Azucena Villaflor, que fue víctima de un vuelo a la muerte, fue reencontrado sus restos y las cenizas fueron enterradas en la base de la pirámide. El circuito de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo ha sido patrimonializado. Hay un decreto que lo constituye como lugar histórico y hoy está marcado por la simbología de los pañuelos. Otra de las marchas. Una de las últimas marchas, los 35 años de Madres. También otro de los monumentos cercanos, también vinculado a una narrativa de los orígenes de la propia organización. En este caso, línea fundadora que menciona que las primeras rondas fueron en realidad alrededor del monumento de Belgrano, fundador de la bandera, etcétera, y no de la pirámide. Bueno, hacia las internas del mismo movimiento, digamos. Sí, la misma. Otra marcha. El Parque de la Memoria, parte del memorial del Parque de la Memoria, el día de su inauguración. Y de lo que comentábamos antes, este doble carácter de los monumentos entre lo sacro y lo profano, es decir, el lugar del tiempo cotidiano, pero también el lugar del tiempo ritual y de la conmemoración del familiar en este caso. Este es otro tema importante, que es que en la tradición más conocida, los monumentos lo que evocan son procesos cerrados de alguna manera o quieren de alguna manera presentarse como tales. En el caso de la Argentina, los monumentos de memoria no solamente están vinculados con procesos legales abiertos, sino con sobrevivientes. Parte del Parque de las Esculturas. Del mismo predio. Esa es una sala de exposiciones que tiene un nombre singular y remite al problema que yo comentaba antes de la política de memoria como constructora de temporalidad específicamente. Es una sala de eventos que se llama País. Ahora, País en realidad reúne, es una sigla. País no quiere decir país en términos literarios, aunque también, sino que quiere decir presentes ahora y siempre. Y tiene que ver con una consigna del movimiento de derechos humanos, de los actos, de los rituales, que es brevemente así, dice, el orador
interpela a los presentes diciendo 30.000 detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre, contesta, ¿no?, los presentes, precisamente. Se toma esa sigla y se constituye, ¿no?, se comunaliza de alguna manera para volver a la idea de comunidad, de construcción de cómo se construye comunidad al mismo tiempo que se construye temporalidad. Presentes, ahora y siempre, precisamente son apelaciones a la temporalidad. En la retórica de los últimos 35 años de derechos humanos en Argentina, los casos son varios, bueno, teníamos que punto final, nunca más, etcétera, y toda una serie de retórica vinculada a la marcación de la temporalidad en particular, a partir del reclamo de justicia, ¿no? En el caso de Paraná, la placa que les comentaba, en el caso de Paraná es la capital de Entre Ríos, de la provincia de Entre Ríos en la Argentina. La misma placa. El monumento de Amanda Mayor. El caso, bueno, no vamos a detenernos mucho más en esto, pero la alegoría femenina vinculada a la representación de la República, la libertad, en el caso de los usos alegóricos que se hicieron al siglo XIX y que está depositada precisamente en la cúpula de la pirámide de Mayo, es resimbolizada en este caso directamente por la madre de Plaza de Mayo. La madre bandera, la llamaba la autora, murió hace unos años. Y representa una secuencia, o quiere representar una secuencia. El desaparecido capturado, la muerte del desaparecido, la apertura democrática, el nunca más, la nacionalización del evento, de esta memoria traumática vinculada con esa expresión particular, y la última silueta hace mención a Moisés y al lugar de la ley, de las tablas de la ley. El movimiento de derechos humanos tuvo vínculos importantes con lo religioso, ¿sí?, con las instituciones religiosas por diferentes motivos. Lo que quiero señalar de esto también es la cercanía de lo sacro en términos de la ideología nacional, en términos de comunidad nacional y religiosa. Lo sacro y lo profano de vuelta, ¿no? Hay lugares de hacen gimnasia. Hubo críticas sobre ese tema, es de permanente discusión porque los skaters también suben a la rampa donde están los nombres. Bueno, el mural de la Universidad del Chaco, de la misma autora, sobre la masacre de Margarita Belén. Este fue anterior al monumento, pero digo cómo se van encadenando los casos de memoria local, provincial, etc. El aniversario, el día de la masacre de Margarita Belén fue el 13 de noviembre del 76, y el último año, todos los años se hace una procesión de la capital Resistencia al monumento, y es señalado en las ciudades, convocada a la manifestación, sobre todo el último año que se juzgó a los responsables. La primera marcación en el lugar del monumento, primero no hubo un monumento ahí, sino que hubo una cruz que señalaba el lugar donde fue, al borde de la ruta, en una parte descampada, digamos. Y ese es el monumento, que fue atentado en diferentes momentos, fue vuelto a reconstruir. Bueno, eso habla también de otro capítulo de este tipo de problemas, que son monumentos que están siendo cuestionados y vueltos a resignificar permanentemente. El último acto, el 13 de diciembre pasado. Y ahora una serie de monumentos en localidades menores. En San Pedro, del año 86, un monumento junto a un antiguo pedestal del siglo XIX. En la provincia de Entre Ríos, una plaza de un barrio, es un barrio de casas de fin de semana, clase media, media alta, y sin embargo la plaza, que partieron hace poco, la mencionan como la Plaza de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Pueblo Liebig, no lejos de ahí, un pequeño pueblo que apenas sobrevive de lo que fue un viejo
frigorífico, que hace mucho solo quedaron algunas pocas familias ahí. Sin embargo, al lado del camino, cerca de lo que sería algo así como la plaza central, la mención de una desaparecida local del lugar. El pueblo de Basavilbaso, también en Entre Ríos, lo que llaman el Cubo de la Memoria, se inauguró hace 2 años frente a la escuela donde estudió el joven desaparecido de esa localidad. La ciudad de Santiago del Estero. Y las intervenciones permanentes que reciben. Atrás tienen una leyenda que dice Memoria, Verdad y Justicia, que es el eslogan que se constituyó en los últimos años en Argentina como central en la reivindicación de los derechos humanos. Describen ni verdad, ni memoria, ni justicia. El caso de una masacre parecida al de Margarita Belén, el caso de las palomitas en Salta, comienza a ser señalizado oficialmente como lugar histórico. Además de la cruz, de la intervención de los organismos de derechos humanos familiares, referencia histórica. O sea, uno va por esa ruta y encuentra la saga vinculada a Belgrano en particular, de la independencia, con intervenciones del lugar histórico, en este caso la que se llama Masacre de las Palomitas. Y finalmente la alegoría que yo les comentaba del Parque de la Memoria, que me parecía un poco emblemática, en 2 sentidos. Primero en relación a la relación con el ángel Novus que les comentaba, pero nos falta un dato también, que por problemas técnicos no se puede construir. Y ese pequeño dato, para usar un poco el psicoanálisis, me parece también como sintomático de lo complejo del proceso. En la perspectiva también, un poco del resumen de estas teorías, el trauma no se cura. El trauma genera relatos sobre sí mismo, pero no tiene un punto final, por decirlo de alguna manera. O se acalla o produce relatos, diversos relatos. Es decir, está presente el problema de la simbolización sobre lo que pasó. El movimiento de derechos humanos en Argentina, en relación en este caso a los monumentos, pero no solamente a los monumentos, habría que sumar cine, literatura, etcétera, etcétera, es una permanente usina, se transformó en una permanente usina de producción de relatos sobre ese capítulo ominoso.